Hoy tenemos un programa de psicología muy social y seguro que para muchos muy familiar y muy cotidiano. Vamos a hablar de esa costumbre que tienen muchos o tenemos de mordernos las uñas. Esto se llama onicofagia y lo hacen niños, niñas y también adultos, y queremos conocer desde el punto de vista de la psicología qué hay detrás de todo esto. Y para ello, Catalina Fuster, psicóloga, nos puedes ayudar. Catalina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy he aprendido que se llama onicofagia. Efectivamente. ¿Qué es esto? Pues yo creo que lo has explicado muy bien. Vendría a ser, es un hábito, una conducta compulsiva, podríamos decir, que supone morderse las uñas y todo lo que lo rodea. Uñas, lo que pilles. Sí, morderlas, incluso compaginado a veces con romperlas, con juguetear con otros dedos, y puede llegar a tener consecuencias muy serias. En primer lugar, porque se producen pequeñas heridas o no tan pequeñas, y puede complicarse pues con determinados procesos infecciosos, ¿no? En algunos casos, hay casos severos donde realmente las personas pueden tener unas manos donde la sangre esté permanentemente presente, donde se llegue incluso en casos extremos a perder la uña. Y como bien has dicho, pues es una conducta que muchas veces se aprende, ya lo hemos dicho, se aprende de niños por observación, ¿sí? por modelaje, pues por ver a otras personas que lo hacen de alguna manera. Y también hay teorías que de alguna forma nos recuerdan que el bebé desde muy pequeño, los bebés, niños y niñas, tienden a experimentar a través de la boca. Sabemos, quien haya tenido niños cerca, pues que es muy fácil, hay una etapa en que todo se lo llevan a la boca, ¿no? Entonces es como si de alguna forma en parte de esa conducta se mantuviera luego, se quedara ahí, y se sigue con el hábito de llevarse los dedos a la boca hasta que se va desarrollando ese problema. No se describe exactamente como un trastorno. Dentro del ámbito de la psicología incluso podríamos decir que está relativamente poco estudiado, y aunque no se describa como un trastorno, a veces, bueno, es una sintomatología muy clara y a veces forma parte de los trastornos obsesivo-compulsivos a los que alguna vez nos hemos referido. Efectivamente, los TOC. Sí, con la película yo creo que se ha hecho bastante conocido. Sí. Entonces, si vemos a una persona con las manos de haberse mordido, nos puede decir mucho de ella. Sí, claro, al final todo eso da información de la persona. Además es muy difícil controlarlo. Todas las personas que padecen o han padecido esa conducta explican que es difícil controlarlo. Podríamos decir que la tendencia natural es a que a medida que uno se va haciendo más adulto vaya desapareciendo, y a veces incluso hay personas que ese hábito lo transforman. Por ejemplo, en morder el boli, en juguetear con el pelo, por ejemplo, o incluso evoluciona al hábito de fumar. Podrían ser algunos ejemplos que podrían tener ahí su cierta relación, efectivamente. ¿Existen causas? ¿Esto viene por algo? Sí, hay causas, podríamos determinar externas y otras que podrían ser algo más internas, ¿no? Dentro de las causas externas podemos encontrar pues lo típico de la ansiedad, el estrés. Pues una persona pasa un proceso que está sometida a mayor carga de estrés por temas de trabajo, por exámenes, por situaciones preocupantes, y entonces la tendencia es pues quizá a morderse las uñas, porque normalmente es una conducta que proporciona cierto alivio momentáneo, ¿no? Por ejemplo, dentro de otro que cuadro. Satisface en algún Exactamente. momento. Dentro de algunas de las causas internas, pues podríamos tener causas emocionales, incluso el haber sufrido algún trauma del que tal vez no se sea del todo consciente, y esas causas pues siguen estando ahí y encuentran esa vía de salida, esa vía de escape a través del hábito de morderse las uñas. Socialmente está como, a ver, relativamente mal visto, tampoco hay cosas evidentemente peor, pero es verdad que siempre te regañan, siempre hay alguien pendiente, llama mucho la atención, ¿no?, socialmente. Claro, tú antes lo decías, al fin y al cabo las manos las utilizamos mucho acompañando nuestra comunicación, son un elemento fundamental en todo lo que sería la comunicación no verbal, ¿no? Y las personas que se muerden las uñas tienden a veces a ocultar las manos, a sentir vergüenza, a pensar que
con determinados puestos de trabajo, pues es como algo que puede ser complicado e incluso casi incompatible, ¿no? Pero además de las consecuencias sociales, podríamos decir que también puede tener consecuencias de salud, lo que comentábamos al principio. Al fin y al cabo, el hecho de que las manos lo tocan todo y la boca es una vía de entrada de virus y de bacterias a nuestro organismo. Por lo tanto, hay personas que se muerden las uñas que son más propensas a padecer determinados tipos de infecciones, tanto bacterianas como infecciones víricas, ¿no? Por lo tanto, hay casos en los cuales el vínculo o el hábito de morderse las uñas puede tener alguna relación con otro tipo de dolencia, ¿no? Efectivamente. Y también hablaríamos pues, de consecuencias emocionales en el sentido de que las personas que se muerden las uñas a veces se pueden sentir más inseguras, más vulnerables, con menos autoestima incluso, con lo cual algo que puede parecer muy cotidiano y muy simple puede tener repercusiones en más ámbitos de los que podamos pensar. Sí, que parece una tontería, pero sí, tiene trasfondo. Tiene su fondo, sin ninguna duda. Pero bueno, Catalina, siempre acudimos a ti para buscar soluciones. ¿Cómo podemos resolver esta situación, por así decirlo? Bien, lo primero, lo decimos muchas veces, hay que ser consciente del problema, porque a veces tendemos a minimizarlo, a decir esto es una tontería, esto no tiene importancia, ¿no? Tenemos que ser capaces de reconocer, pues tengo un problema y tengo una situación que me resulta incómoda, me supone consecuencias que no me agradan y por lo tanto voy a buscar la manera de modificarlo. En estos casos a veces es muy interesante hacer una observación, una autoobservación de qué situaciones, qué circunstancias son las que producen que yo me muerda más las uñas. ¿Qué le precede, no? Exactamente, qué es lo que ocurre, si tiene que ver, como decíamos antes, con algún estrés externo o con situaciones más internas. Cuando ya sabemos eso, podemos empezar a plantear alguna estrategia. En determinados momentos pues nos podemos ayudar de cosas tan simples como masticar chicle, en otros momentos determinados, si es en invierno, de utilizar guantes, incluso podemos recurrir a productos amargantes que nos sonará que, pues, con los cuales nos untamos las uñas. Podemos intentar hacer ejercicios de autocontrol, como por ejemplo, pues, en un momento en que me siento tranquila y relajada, voy a aprender a acercar mis manos a la boca sin morder la uña, ¿no? Empiezo a acercar el dedo, lo dejo muy cerca de la boca, observo la uña, cuento hasta 5 o hasta 10 y la vuelvo a separar. Incluso avanzo en ese ejercicio e introduzco el dedo en la boca, lo rozo con el diente o con la lengua, pero no muerdo la uña. Ese tipo de ejercicios realizados con cierta frecuencia ayudan a activar el autocontrol. Por ejemplo, serían algunas estrategias. A nivel pues, de estética, a veces también es bueno recurrir a uñas postizas, porque eso evita que se produzca la mordedura, utilizar tiras, esparadrapos, pues, por ejemplo, para no estar mostrando las pequeñas lesiones que podamos tener. Y evidentemente pues, el consejo fundamental es que a medida que vayamos teniendo pequeños avances, los reconozcamos, nos felicitemos por ello y pensemos que eso es posible superarlo. Y cuando hemos agotado los recursos, no sabemos qué más hacer, pues ya sabemos que podemos ir al psicólogo. Acudir a un profesional. Sí. Yo creo que con esas ideas podemos quizá avanzar y mejorar en eso. O sea que si alguien se muerde las uñas y quiere dejarlo, soluciones ya hemos encontrado. Pues Catalina, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.